¿Por qué los militares no traicionan a Maduro? El general Vladimir Padrino López no tendría excusa para no actuar a favor del rescate de la democracia. La catástrofe de Venezuela la impone así. Si el ministro de Defensa y el jefe de las Fuerzas Armadas no actúan en consecuencia, ofrecerá argumentos a los que hablan de una institución militar socavada por la corrupción y el narcotráfico. O tal vez es una fuerza armada que está interesada solo en el poder, para estar en el poder, sujeta a las concepciones de un clan y sujeta a la influencia de factores extranjeros como Cuba y Rusia. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y juramentado al frente de Venezuela, no se cansa de insistir en que las Fuerzas Armadas no respondan al llamado a desobedecer a Maduro. El miedo y la desinstitucionalización del ejército, de acuerdo con los desarrollos desde la aparición de Juan Guaidó en las Fuerzas Armadas, no debemos confiar en grupos que no sean líderes que puedan tomar partido por la línea democrática, ignorando a Nicolás Maduro. La realidad parece indicar que no hay una vieja guardia en las Fuerzas Armadas o, en cualquier caso, prevalece la línea de la cúpula de Chávez. La desinstitucionalización implicaría la coexistencia de varios grupos de comando en las Fuerzas Armadas, que aún no se enfrentan, por lo que estaría en juego entre ellos no sería una ideología, no es la dicotomía entre dictadura y democracia, sino compañía. En Argelia, el último caso de reacción militar, el líder que dirige el movimiento que obliga al presidente Abdelaziz Bouteflika a retirarse es un general de la vieja guardia que es tanto el jefe de personal como el confiable del viejo. El presidente Ahmed Gaid Salah, de 79 años, al tomarlo en tierra sería una especie de Padrino López, que por parte de chavista y madurista lleva menos tiempo que su condición de militar democrático, honesto e institucional. De hecho, estas mismas Fuerzas Armadas e incluso Padrino López fueron los primeros en reconocer al oponente en las elecciones legislativas de 2015. Gaid Salah apeló al sentido de responsabilidad como una fórmula para discutir la crisis. Es el mismo sentido de responsabilidad que Guaidó, la Asamblea Nacional, la comunidad internacional y el pueblo movilizado le han pedido a Padrino López y a los líderes militares. En Argelia, los militares dirigidos por Bouteflika abusaron del poder y aprovecharon el poder. Se hicieron ricos en poder. Incluso en este caso, el país reclama la responsabilidad militar por el cambio. El país no reclama venganza. En Venezuela ya se ha aprobado una ley de amnistía y el pueblo aplaudiría su movilización a favor de la democracia, a favor de un plan de recuperación económica y contra la dictadura, contra el terror de los grupos armados y contra el intervencionismo cubano y ruso. En Argelia, Cuba no existe como un factor que influya en la toma de decisiones, tanto dentro de las Fuerzas Armadas como en el centro del poder del Palacio de Miraflores, bajo el mando de Nicolás Maduro. Hugo Chávez, ex jefe de los servicios de inteligencia del general Hugo Carvajal, dijo que el control de las Fuerzas Armadas implicaba la cancelación y el desmantelamiento del espionaje cubano. Si Cuba hace el trabajo sucio de la inteligencia y el espionaje, ¿cuál es el papel de Rusia? Vladislav Inozentsev, director del Centro de Investigación sobre Sociedades Postindustriales en Moscú, cree que Rusia no quiere desafiar la supremacía de los Estados Unidos en la región, sino descarrilar la política de Donald Trump en Caracas. El experto señala en un artículo de La Razón de Madrid que hasta ahora Rusia ha logrado su objetivo. Lo que los rusos quieren es neutralizar la política estadounidense en Venezuela y obligar a los estadounidenses a negociar en los términos que Rusia propone preservar la seguridad de la economía venezolana. En caso de descarrilamiento, el especialista en políticas acuerda fuera de Europa, Estados Unidos y Medio Oriente, Alfredo Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Camilo José Cela, piloto de helicópteros y el teniente coronel del ejército español, dijo a este periódico: Rusia, un conflicto en Venezuela, no está interesado en el conflicto.
En términos económicos, la situación es muy grave y el país ya ha quebrado. Mientras que la Unión Soviética está comprometida en la carrera de armamentos, Vladimir Putin no es estúpido y aprendió esta lección. Aburrimiento, aburrimiento. Ser una avispa para los Estados Unidos en la región, y creo que sí. Pero el experto ruso enfatiza que todos los esfuerzos del Kremlin carecerán de sentido si una multitud de millones de personas atormentan el Palacio de Miraflores y las fuerzas de seguridad abandonan a Maduro. Ya sabemos que Maduro es el hombre de La Habana y el padrino López de Moscú. Como la ley de amnistía no fue suficiente, la gente se estará movilizando estos días para que las Fuerzas Armadas sepan que el cambio es posible. Este es el camino elegido por Juan Guaidó y no la intervención militar, que es el argumento de Maduro y Diosdado Cabello, con el que presionan a las Fuerzas Armadas. Dadou Kamel, un periodista argelino, escribió el domingo en El País de Madrid que sin la presión del ejército Bouteflika nunca deja de fumar, pero sin la calle el ejército nunca habría decidido derrocar a él. ¿Qué esperan las Fuerzas Armadas? Eso es lo que Guaidó ha dicho desde que el comienzo de su lucha: unir fuerzas, añadir capacidades para que los militares observen, y en paralelo el llamado a dejar de apoyar a Maduro, quien ya no protege a nadie. Padrino López debe pensar que si se mueve contra Maduro puede causar una ráfaga de viento que lo arrastra. En el juego de la política depende de cómo los militares vean la operación, porque si hay algo cierto es que en el chavismo civil no hay figuras que puedan garantizar una transición, pensando que el mejor lugar es Maduro. Cabello es siempre un hombre de alto rechazo. Rafael Ramírez no sería aceptado por la oposición, sino por el madurismo o el Cabello. Tampoco Chávez es adecuado como líder. Este es un problema para las Fuerzas Armadas. ¿Debería Padrino López liderar un breve periodo de transición acordado con el madurismo, el chavismo disidente y la oposición? Ahí está la misión y el sentido de la responsabilidad. Eso sí, nunca olviden que la gente movilizada, luego votando, es propietaria de la soberanía popular. Hay quienes piensan que, más que la presión y la vigilancia cubanas, las Fuerzas Armadas permanecen inmutables porque no han encontrado el camino de la negociación. Esto está empezando a estar en la boca de los factores del régimen de Maduro y de la oposición. El mismo Guaidó declaró que dado que la oferta de la amnistía no era suficiente, debería extenderse a una gama de otros tipos de garantías. Esto tampoco excluye una negociación. Así es como funcionan las transiciones. En cualquier caso, las Fuerzas Armadas están obligadas a dar el paso, a aparecer, y el movimiento de Guaidó debe ofrecer el camino, una ruta con garantías. ¿Qué esperan las Fuerzas Armadas? El país no está al borde del abismo, sino en el abismo. ¿Qué otro colapso puedes esperar? El colapso eléctrico causó el colapso de todos los demás. El gobierno de Maduro no gobierna más concretamente y en la práctica él no puede ofrecer soluciones, y en lugar de resolver la crisis la empeorará. Padrino López sabe que por qué se produjo el colapso del sistema eléctrico, y este colapso nacional conlleva un riesgo: la insurgencia, diferente a los disturbios de 2014 y 2017, la insurrección de todos los sectores, incluidos los barrios donde el descontento es real, incluyendo la insurgencia de un sector de las Fuerzas Armadas que, aunque se dice chavista y aunque actúa movido por los intereses y la supervivencia, no es un centro de poder monolíticos. Por otro lado, a solicitud del régimen represivo, el presidente mexicano estaba dispuesto a mediar con la oposición venezolana a través del mecanismo de Montevideo. Ciudad de México. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el lunes que está listo para mediar en la crisis política en Venezuela y celebrar una reunión si el gobierno y la oposición del país así lo desean. En su habitual conferencia matutina, el activista de izquierda de 65 años fue interrogado sobre el llamado del presidente venezolano Nicolás Maduro el sábado a México y Uruguay para que reanuden su propuesta de diálogo para resolver la crisis política.
en lo profundo de este país de Sudamérica. México tiene las puertas abiertas para buscar una solución pacífica para el conflicto en Venezuela. Solo el acuerdo de las partes es necesario, en cuyo caso el grupo opositor debe ser aceptado. Ambas partes deben solicitarlo y nosotros ayudamos, dijo López Obrador. El presidente recordó que en México, donde hay muy buenos diplomáticos, se han firmado acuerdos de paz en los países centroamericanos. Sería apropiado pensar que es posible abrir un diálogo en México para buscar una solución pacífica al conflicto venezolano, agregó, subrayando que esta mediación estaría de acuerdo con los principios constitucionales de no intervención. El subsecretario de Relaciones Exteriores de Uruguay, Ariel Bergamino, dijo a Radio Montecarlo que el mecanismo de Montevideo está disponible y en funcionamiento, pero que se necesita un acuerdo entre el gobierno venezolano y la oposición. Además dijo que no era la primera vez que Maduro lo hacía. Bergamino dijo que hasta ahora la oposición venezolana no ha sido receptiva y que mientras haya un clima favorable, se ha publicado en el periódico uruguayo El País.